Vamos a escuchar a Enrique Capriles. Muy bien, lo tenemos ya en pantalla. Escuchemos esta rueda de prensa virtual en la cual defiende su candidatura. Adelante, Gaby. Sí, bueno, muy buenos días, Enrique, y gracias por esta oportunidad. Creo que es importante también para la gente conocer tu opinión. Y en ese sentido, quisiera empezar preguntándote sobre el tema de tu habilitación. ¿Cómo se dio esa habilitación? Si hasta hace poco, pues tú eras uno de los dirigentes políticos inhabilitados por casi 15 años. Quiero saber si hubo o no una negociación. Y también quería consultarte, tú encabezas la lista de Unión y Cambio y preguntarte cómo se registró esta tarjeta ante el CNE y cuál va a ser tu rol en caso de resultar electo como diputado en la Asamblea Nacional. Gracias. Bueno, yo creo que esas preguntas, obviamente la gente tiene el derecho de saber la respuesta, pero antes de dar la respuesta, yo quiero a la gente que está conectada, es que este no es un proceso que se trate de mí. Yo soy parte de un proceso, de una decisión. Hay 24 candidatos a gobernadores, hay 280 candidatos a la Asamblea Nacional, más todos los candidatos a los consejos legislativos. Es decir, este no es un proceso en el cual tenga que ver exclusivamente conmigo. Yo pasé 8 años injustamente inhabilitado, inconstitucionalmente inhabilitado. Fui inhabilitado en el año 2017, todavía siendo gobernador del estado Miranda. En el marco de las protestas que había en el año 2017, Maduro ordenó mi inhabilitación. Hubo un proceso de la Contraloría, un fast track, la verdad, y bueno, además, en el propio informe de la Contraloría decía que no había ningún tipo de irregularidad, ni había corrupción, ni había daño patrimonial. Fue una orden política. Después de 8 años inhabilitado, se levanta esa orden política. Quien puede dar respuesta de las razones por las cuales se me habilita es quien da la orden de habilitarme. Para mí fue bastante sorpresivo el hecho de ser habilitado, porque así como hace un par de años habían personas que insistían en que se me iba a habilitar y yo les decía que no, bueno, ahora por alguna razón el Maduro y su cúpula ordenan mi habilitación. Ahora, la decisión de participar no tiene nada que ver con estar habilitado o haber seguido inhabilitado. Es decir, aunque se hubiera mantenido mi inhabilitación, yo hubiera seguido en la misma línea de participar y de luchar. Porque creo que además los momentos más importantes que hemos tenido quienes queremos cambio en el país ha sido a través del voto. Todos sabemos la inmensa frustración, porque la sentimos todos, de lo que ha pasado con el voto, de lo que ha sido el robo de la soberanía popular el año pasado. No es la primera vez que tenemos que lidiar con este tipo de situaciones. Ha sido una historia larga de esta lucha de todos estos años, pero bastante larga, hay que ver todo lo que hemos resistido los venezolanos, pero sin embargo los momentos más estelares y más importantes, incluyendo el 28 de julio, que hemos tenido quienes queremos cambio, ha sido a través de nuestro voto. ¿Cuál hubiera sido la situación si hubiéramos reeditado lo que hicimos en el 2018, lo hubiéramos reeditado en el 2024? O sea, hicimos lo correcto, que fue
en las peores condiciones, es decir, con el peor Consejo Nacional Electoral que hemos tenido en la historia democrática de nuestro país, que es este Consejo Nacional Electoral, el 28 de julio acudimos a votar, nos organizamos, participamos, votamos y sabemos lo que pasó. Y ese momento solo fue posible porque ejercimos nuestro derecho, porque no le dejamos el camino libre a Maduro, como se lo dejamos en el año 2018, cuando decidimos no participar en la elección presidencial, porque hay que recordar que en el año 2018 nos abstuvimos y se le entregó a Maduro 6 años más en el poder. También bajo el discurso de que no habían condiciones para ir a ese proceso electoral en el año 2018. Y fuimos en el 24. Y fuimos en el 2015, que ha sido otro de los grandes momentos estelares, de los momentos más importantes que ha tenido la oposición democrática en todos estos años, como fue también la reforma constitucional. Esos 3 momentos fueron gracias al voto. Entonces, volviendo al tema, Gaby, mi decisión de participar no tiene nada que ver con haber sido habilitado. Algunos fuimos habilitados, otros fueron inhabilitados. Lo que confirma es la arbitrariedad, es el manejo político que hay con las habilitaciones y las inhabilitaciones. Algún personero del gobierno decía que yo iba a tener que ser inhabilitado de por vida. Lo dijeron, lo sentenciaron. Y fíjate, de un plumazo se levanta mi inhabilitación. Ahora, ¿eso cambia la decisión? ¿O eso forma parte de una decisión que yo ya había tomado? En lo absoluto. Nada tiene que ver mi posición con la inhabilitación o la habilitación. Lo que yo siempre le he dicho a la gente, mi suerte no puede ser la suerte del país. Por eso he defendido este camino. Este camino no lo he defendido en función de si yo puedo o no puedo ser candidato. Es el camino que creo que nos toca contra la corriente impopular que nos toca a los que estamos en Venezuela. Porque la abstención, además, la hemos probado, y la abstención al final termina siendo la nada. Y eso no quiere decir que yo respete o tenga que respetar a las personas que difieren de mi posición. Precisamente los que tenemos pensamiento democrático tenemos que respetar la opinión de quien pueda tener una opinión distinta a la nuestra. Hay 1000 razones para no ir a votar, pero también hay 1000 razones para seguir luchando. Hay 1000 razones para seguir manteniendo viva nuestra voz, vivo nuestro sentimiento de cambio. En este país, todos los venezolanos que quedamos en Venezuela, todos los días salimos a lidiar con los problemas. O sea, salimos a enfrentar la crisis económica y social. El trabajador venezolano sale en las peores condiciones todos los días a trabajar. Imagínate que el trabajador diría, o el maestro de escuela diría, que ahí está como testimonio de lucha, como testimonio de resiliencia, como testimonio para la historia de este país, que el maestro diría, bueno, yo no voy al salón de clase, ni voy a volver a la escuela hasta que mi sueldo no cambie, o hasta tanto las condiciones en la escuela no cambien. No, el maestro desafía al sistema todos los días. Porque si ese maestro abandona la escuela, si ese luchador que sale, el pensionado, todos tiran la toalla, entraremos no solamente en la desesperanza, sino entraremos en la resignación. Nosotros no queremos que Venezuela sea Cuba, ni queremos que Venezuela sea Nicaragua. Y no es verdad de aquello que en dictadura no se vota, no, en dictadura el voto se utiliza como instrumento de resistencia democrática, como instrumento de hacer sentir nuestra voz, como instrumento de desafiar a quienes secuestran el poder. Imagínate que los chilenos no hubieran votado en el plebiscito de Pinochet. Probablemente seguiría la dictadura en Chile. No, los chilenos desafiaron al sistema.
Y los venezolanos, mientras tengamos esa herramienta, en mi opinión, no podemos dejar de ejercerla. Porque además, Gaby, no se trata de que yo esté habilitado, se trata que en Venezuela no haya nadie inhabilitado, se trata que en Venezuela no haya un preso político que el país deje atrás. Y así como hoy estoy habilitado, mañana perfectamente me inhabilitan. Y sobre la base de participar activamente, me refiero a asumir una candidatura a la Asamblea Nacional, es porque yo siento que sería muy cómodo dejarle a otros pasar agachado, dejarle a otros que hagan el trabajo, quedarme en una oficina o dedicarme a escribir, a colocar mensajes en las redes sociales. No, yo creo que aquí hay que ponerse al frente, no pasar agachado, no jugar cómodamente, no quedarse de brazos cruzados, no quedarse en la casa. Toca ir al frente. Y por eso yo asumí la participación, no solamente en el ejercicio del voto, sino la participación también desde el punto de vista, oye, yo también estoy con los que están participando. Sobre el tema de la tarjeta, nosotros le solicitamos al Consejo Nacional Electoral en estas condiciones. Nosotros teníamos 2 tarjetas que estaban en el Consejo Nacional, que habíamos hecho una solicitud por allá en el año, una más antigua que la otra, pero ambas con solicitudes del año 2021, es decir, hace 4 años. Y en aras de poder participar, de poder tener nuestro propio instrumento para participar, solicitamos la activación de esas 2 tarjetas. Esto ocurrió también algo similar ocurrió en el proceso presidencial del año 2024, cuando hubo tarjetas que fueron habilitadas para la elección presidencial del 24. Bueno, nosotros solicitamos la fuerza del cambio, no hubo respuesta sobre la fuerza del cambio y solicitamos también la tarjeta de unión y cambio, solicitada como única, cuando en su momento, buscando toda la incertidumbre que había sobre las distintas tarjetas, el poder utilizar un paraguas donde todos estuviéramos en ese paraguas con la tarjeta única, unión y cambio. Porque además la tarjeta de nuestro partido, Primero Justicia, fue judicializada, secuestrada, entregada además a quienes responden al régimen de Maduro, y bueno, era obvio que una tarjeta que nos en un país donde hay un anticlima completamente desde el punto de vista de lo político, desde el punto de vista de lo electoral, esa tarjeta no fuese utilizada para confundir a la gente que quiere participar y que quiere votar. Bueno, el Consejo Nacional Electoral nos dio la tarjeta de unión y cambio, una tarjeta que teníamos solicitada desde hace 4 años. Esa es la tarjeta en la cual, además de la tarjeta Un Nuevo Tiempo, nosotros nos hemos organizado y hemos inscrito en todo el país mujeres y hombres que están dispuestos a dar la lucha para el 25 de mayo y para hacer reivindicar el sentimiento de cambio que es mayoría en el país. Esa es la historia tanto de la habilitación como de la tarjeta de unión y cambio. Y sobre el tema de ser diputado en una asamblea tan grande como es la asamblea que hoy día, sobre la cual además esto de querer evitar que la asamblea fuese totalmente controlada, bueno que los venezolanos recordemos el costo que hemos tenido que pagar cada vez que la asamblea ha sido absolutamente controlada por el partido de gobierno, por Maduro y los que están con él. Ahí basta recordar lo que fue el 2005, basta recordar lo que fue también el año 2020,
cuando en el 2020 ya hacíamos esfuerzo para no regalarle la asamblea a Maduro. Y bueno, tan es así, como yo lo he dicho en otra oportunidad, que la expectativa que teníamos la gran mayoría de los venezolanos es que Edmundo González se juramentara precisamente en esa asamblea que hace 5 años le regalamos a Maduro. Por lo tanto, yo creo que la nueva Asamblea Nacional que se va a elegir, sin duda alguna, yo la veo como un espacio donde la oposición democrática debe llevar la voz que hoy no tiene el pueblo venezolano. La Asamblea del 2020 es una asamblea que está de espaldas al pueblo venezolano. Viene además la reforma constitucional, eso no es cualquier cosa. Por eso que yo le digo a la gente que no podemos quedarnos de brazos cruzados ahora, sino que tenemos que impedir que el voto se termine, se acabe el voto, porque además ese voto también lo vamos a tener que utilizar como resistencia a esta incierta reforma constitucional que se plantea. Es decir, no bajar la Santa María y no dejar que el gobierno hay que resistir y que el gobierno sencillamente tome absolutamente todo. Por eso les digo, no queremos que esto sea ni Cuba ni Nicaragua, y todo lo que podamos hacer democráticamente, porque somos unos demócratas, para evitar eso hay que hacer. Sí, Enrique, yo quería puntualizarte y precisar algo. No hubo entonces, para dejarlo claro, no hubo negociación para tu habilitación entre tú y autoridades del gobierno. Mira, Gaby, por eso yo te digo que hay que preguntarle a Maduro cuál es la razón por la cual yo fui habilitado y fuimos habilitados otros, y por qué otros fueron inhabilitados. Yo creo en el proceso de negociación. Y creo que Venezuela necesita un gran proceso de negociación. Ese no es un proceso que me atañe a mí. Eso tiene que ser un proceso entre el gobierno y lo que el gobierno representa y la oposición democrática y lo que la oposición democrática represente. Yo, por supuesto, que haré todo lo que esté a mi alcance, como lo hice en el año 2020, cuando hubo conversaciones discretas para que fueran eficientes, efectivas, en la búsqueda de liberaciones de presos, en la búsqueda de una amnistía para muchos venezolanos. De hecho, ha sido probablemente el único proceso que ha liberado, como fue en el año 2020, tanto. Muy bien, hubo problemas técnicos en esta transmisión, pero ya lo tenemos, ¿no? Entonces, Capriles está defendiendo su voto. Durante esta transmisión, Capriles sufrió lo que sufren millones de venezolanos. Es que se vaya la luz, que se quede sin electricidad. Si esto le pasa a Capriles, imagínense lo que pasa a la gente del pueblo. Pero sigamos escuchando. Ustedes y las personas que estaban conectadas, se fue la luz y bueno, se cae el internet y aquí estamos retomando. Viene ahora Patrick. Hola, gracias por contestar. No, perdona que con los cortes y todo esto, si podría repetir por qué usted opina que es importante de manera pedagógica participar en esta elección para explicar esto. Y el segundo, más complicado, es que allá hay insultos en las redes y todo eso, y le acusan de romper la unión de la oposición y todo eso, si puedes reaccionar a esto. Patrick, te escuché muy débil el audio. Si puedes repetir. Tenía dos preguntas. Una, si puedes repetir un poco lo que has dicho pero de manera pedagógica, sobre por qué es importante para usted participar en la elección de manera
teórica o así. Y segundo, ya hay insultos en los comentarios y le acusan de romper la unión de la oposición, y si puedes reaccionar a esto. Bueno, yo creo, Patrick, como lo comentaba hace unos minutos, yo creo que los tres momentos más importantes que ha tenido la oposición democrática desde que el chavismo llegó al poder, para mí los tres momentos estelares. El número uno, cuando derrotamos la reforma constitucional planteada por Hugo Chávez. Los venezolanos que tenemos un poquito más de edad, porque hay que ver cuántos años tenemos en esto, son muchos, hay que ver lo que le ha costado a la familia venezolana, no olvidar que somos el país con una de las migraciones más grandes en la historia, Venezuela, que jamás había tenido vocación de ir a buscar oportunidades en otros países, porque el país tenía oportunidades, porque los jóvenes se formaban aquí, porque había una educación pública de calidad, porque había un país que con todos los problemas era referencia en el continente. Estoy hablando unos cuantos años atrás. Venezuela en los 50 llegó a ser una de las economías con mayor perspectiva en el mundo. Un país petrolero. Hay que ver las bonanzas petroleras. La mayor bonanza petrolera de la historia se perdió con este gobierno, con este régimen. Esa ha sido la bonanza más grande y más larga de la historia. ¿Y qué ha dejado? Pobreza, desolación, migración, caos. Entonces, en el año 2007, los venezolanos derrotamos con nuestro voto, con nuestra participación, con nuestra organización, que tenía a los líderes estudiantiles a la cabeza, derrotamos la reforma constitucional de Chávez. Es decir, resistimos los que tenemos esta vocación, que con todos los problemas que tiene la democracia, soy de los que piensa que sigue siendo el mejor sistema de gobierno. Es el sistema que nos permite superar las profundas desigualdades, la pobreza, entrarle a resolver los problemas que tiene la gente. En el 2007 derrotamos la reforma. Desde allí empezamos a construir una mayoría. La historia de Venezuela no se escribe en los 2 últimos años, ni la lucha contra este sistema es en los 2 últimos años. Los venezolanos tenemos años ya luchando, y el gobierno querrá mostrar que se salió con la suya o se hará discursos, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que el gobierno no ha podido aniquilar al venezolano que cree en la democracia. No han podido, han querido y no han podido. Es decir, los venezolanos hemos resistido, hemos avanzado, hemos retrocedido, hemos resistido. Y en Venezuela quedamos millones de venezolanos que queremos cambio. No son los venezolanos nada más los que están afuera, los que desean que el país cambie para poder regresar. Los que estamos dentro de Venezuela queremos que esto cambie, y lo expresamos el pasado 28 de julio. 28 de julio votamos contra el peor gobierno de la historia, y el gobierno se robó esa elección. Ahora, ¿qué hacemos frente a ese robo? ¿Nos quedamos de brazos cruzados? ¿Desistimos? ¿Nos resignamos? ¿Entramos en la desesperanza? ¿O seguimos luchando? Y yo creo que de eso se trata, de seguir luchando, de no tirar la toalla, de no dejarnos que nos entre la desesperanza, que después pasa a la resignación. El segundo momento estelar, Patrick, con el voto, después que construimos una mayoría, año 2015,
votamos y ganamos uno de los poderes más importantes. Después el gobierno hizo lo que hizo. Pero ¿qué pasa si hubiéramos repetido lo que hicimos en el 2005, de no votar? Eso hubiera fortalecido o debilitado. En mi opinión, cada vez que el gobierno tiene que secuestrar, robar, hacer, desconocer, se debilita, se deslegitima, no se consolida, no se fortalece. Creo que los momentos en que más se ha fortalecido ha sido cuando nos hemos metido en atajo o cuando hemos renunciado a defender y ejercer nuestros derechos. Y yo creo que el voto es un derecho y hay que defenderlo y hay que ejercerlo en cada oportunidad que tengamos, porque la abstención la hemos vivido. Y el último momento estelar, por citar tres, fue el año pasado, con el voto. Entonces, estoy convencido, Patrick, que hay que votar como un acto de resistencia, de lucha, como un instrumento de hacer valer de gritar, más allá del tema de elegir. El voto hoy en Venezuela sabemos que no elige. Sabemos que el voto en Venezuela ha pasado a ser hoy, en mi opinión, ese instrumento, bueno, de hacer sentir vivo el sentimiento de cambio. Por eso creo que hay que votar, creo que hay que participar y creo que hay que votar y hay que hacerlo ahora y hay que hacerlo frente a la reforma y hay que hacerlo frente a cualquier proceso que el gobierno nos plantee en el camino. Y por eso citaba el ejemplo de Chile. ¿Qué hubiera pasado si los chilenos, teniendo las peores condiciones, hay que ver lo que se le planteaba a la oposición, al régimen, a la dictadura de Pinochet, y bueno, los chilenos se fueron contra eso, como los venezolanos nos hemos ido en contra del gobierno, o sea, que hemos votado contra el gobierno, y Maduro cada vez que votamos le ponemos la situación difícil, cada vez que nos abstenemos se la ponemos fácil. Y yo me niego a dejarle las cosas fácil a este gobierno. Ha sido una lucha muy larga, donde todos hemos puesto todo para ahorita, como dicen, tanto nadar para morir en la orilla. Precisamente la manera de reivindicar lo que hicimos el año pasado es votando, es participando. Y tu segunda pregunta, perdón. Era sobre... Ya hay insultos contra su persona en los comentarios de YouTube. Mira, Patrick. Y le acusan de romper la unión de la oposición, que estaba unida y que ahora ya no es más unida si usted, que es un peso pesado de la oposición, vota, ¿no? O participa. Patrick, yo creo, mira, los insultos y la descalificación, cuando tú apelas a eso es sencillamente porque no tienes argumento. Y yo lamento mucho que el debate no sea con argumento. Si los que promueven la abstención creen que ese es el camino para generar un cambio político, yo los invitaría a explicar cuál es el plan que tienen, de qué se trata, porque la abstención no es algo nuevo para los venezolanos. Y por eso te hablaba de tres momentos estelares y muy importantes en la historia de nuestro país estos últimos años. Yo no voy a responder los insultos con insultos ni la descalificación. Yo creo que cada venezolano es dueño de su voto y yo defiendo que cada venezolano haga democráticamente lo que mejor le parezca. Yo creo que los derechos hay que ejercerlos. Y los hemos ejercido en otras oportunidades, nos los han robado y eso no significa que renunciemos a ejercerlo. Precisamente creo que lo que más debilita al gobierno es tener que robarse, que es quitarnos algún derecho. Yo cada vez que estamos en una situación como esta, pienso en los que no tienen voz, pienso en los que sufren, pienso en la gente que solamente le queda el voto.
y que quiere y que cree que ese es un espacio allí que sin riesgos, porque bueno, todavía no han, el voto es secreto y todavía no hemos entrado en que una persona por votar, aquí hay una larga lista de presos políticos y muchos de esos presos además son personas queridas, conocidas, o sea, no son un número y bueno, y parte de lo que hemos tenido que aguantar, yo fui preso político hace, en el año 2004, fui uno de los primeros presos políticos y no me rendí. Y después que salí de la cárcel, seguí como lucha mucha gente, pero siempre con la idea de luchar, no con la idea de resignarse, sino todo lo contrario. Después de tanto luchar, no vamos a seguir. Y yo creo, por eso te digo, yo creo que el voto es un medio, es parte de. El objetivo no es el 25 de mayo. El 25 de mayo es una alcabala que tenemos que pasar para todo lo que viene, porque el país sigue allí, la gente sigue allí con problemas. Y pensar que hasta que no se dé el cambio en el poder no vamos a hacer nada, para mí esa no es una opción. Pero yo respeto a los que piensen distinto y por eso te digo, ojalá el debate fuera con argumentos, no con insultos o descalificación. Creo que es muy obvio lo que está pasando. A veces pareciera que están más ocupados en tratar de mantener el control de la oposición, un sector de la oposición, a hacerle oposición al gobierno. Yo voy a la Asamblea Nacional a ser voz de los que hoy no tienen voz, a defender a los trabajadores, a defender a los pensionados, a defender la economía. Yo me opongo a este gobierno, Patrick, pero también me opongo a cosas que afecten al venezolano. Yo no puedo estar de acuerdo que empresas petroleras norteamericanas o empresas petroleras establecidas, grandes empresas petroleras se vayan de Venezuela. Eso no afecta a Maduro. Eso es un error pensar que el hecho de que Chevron se vaya de Venezuela, Maduro se va a debilitar. No, Maduro no va a tener problemas ni de gasolina ni de problemas de ingreso. Siempre el gobierno tiene cómo buscarse una alternativa y lo ha demostrado además. Eso afecta al venezolano de a pie, eso afecta al pensionado que hoy, Patrick, tú que eres extranjero, Venezuela sabes que es un país donde la economía está dolarizada y donde el pensionado hoy gana poco más de $1 al mes. ¿Qué hacemos con esos pensionados? ¿Qué hacemos? Yo les digo, no opinen, quédense callados. No, eso a mí no me parece responsable. A mí lo que me parece responsable es establecer precisamente frente a la realidad que hoy tenemos que hacer. Por eso yo hablaba que yo creo en las negociaciones, siempre que las negociaciones sean en beneficio del país. Por eso yo decía que con el tema de mi habilitación, esto no importa si yo estoy habilitado o inhabilitado, eso no va a cambiar mi posición. Si Maduro me habilita, él tendrá su agenda por qué me habilita o habilita a otro, pero yo tengo la mía, y la mía no es la agenda, obviamente, de quienes están en el poder. Yo quiero que los que están en el poder salgan del poder. Ahora, ¿cómo hacemos para que salgan del poder? No es el qué, es el cómo. Yo creo que el país tenemos que evitar que esto termine cubanizándose o nicaragüizándose. No queremos que Venezuela sea Cuba ni Nicaragua. Queremos que Venezuela sea un país democrático con oportunidades. Y esa es la mente, digamos, ese es el pensamiento al cual yo voy a la Asamblea Nacional. Ahora, yo no voy a la Asamblea Nacional porque, bueno, tengo la aspiración de tener un curul. No, voy allí a defender al pueblo venezolano, a defender mi causa, los más vulnerables, los más pobres. Por eso te decía, me opongo al gobierno, pero me opongo a cualquier medida que afecte al venezolano. Me opongo al trato que se le está dando a los migrantes venezolanos.
Me opongo a que le quiten el TPS a los venezolanos que están en los Estados Unidos. Me opongo a que los venezolanos seamos la sopita de cualquier país, llámese como se llame. No, los venezolanos queremos ayuda, queremos vivir bien. Los venezolanos queremos tener un trabajo que sea bien remunerado. Los venezolanos queremos democracia. Ahora, no tengo, o sea, si alguien plantea cómo lograr eso desde la casa o quedándose de brazos cruzados o escribiendo en las redes sociales, pues que lo diga, que lo plantee, que lo defienda, como yo defiendo la participación y el voto en las peores condiciones, en el desafío más grande que hemos tenido en 25 años, Patrick, porque este es el peor Consejo Nacional Electoral que hemos tenido en 25 años. Estas son las elecciones más con peores condiciones en 25 años, incluso peores que las del 28 de julio, eso sí, con el mismo CNE de la elección presidencial, pero son unas elecciones en terribles condiciones. Por eso yo hablo del voto como una manera de reivindicar el sentimiento de cambio, como una manera de decir estamos vivos, aquí estamos luchando, el gobierno no se va a salir con la suya, no le vamos a dejar el camino libre, no le vamos a regalar absolutamente nada a este gobierno. Que se siga el gobierno hundiendo en su impopularidad y bueno, y seguiremos nosotros buscando caminos para que la democracia en Venezuela pueda prevalecer y para que las cosas que hagamos las hagamos bien. Lo dejo hasta ahí. Perdona, solo pues una frase sobre la unión de la oposición. Bueno, Patrick, yo creo que la unidad de la oposición es exitosa y se da la unidad de la oposición cuando la oposición tiene agenda. Pensar que la abstención es una alternativa, después de haberla vivido, es obvio que pensar que lo importante es estar unidos para la nada, yo creo que eso es poco responsable frente a la gente. O sea, pensar que hay que estar unidos frente a lo que está pasando con el tema de la migración, pensar que hay que estar unidos para aceptar y tolerar que venezolanos que no se les da derecho a la defensa sean tratados como criminales. La unidad, yo no creo que está concebida para eso. La unidad es un colectivo, la unidad es una pluralidad. Yo fui candidato de la unidad y siempre bajo la base de que la unidad era algo diverso y plural en lo cual se debatía y se discutía, no se imponía. Yo no estoy de acuerdo que la unidad sirva para estar sin hacer nada. Y por eso obviamente hay un desencuentro que es claro, que es obvio, que es notorio, porque la abstención es obvio que divide la opinión de los venezolanos, no solamente de los partidos políticos, sino la opinión pública de nuestro país, porque así como hay gente que no quiere votar y está en su derecho de no votar, también hay gente que sí quiere votar, y el hecho de votar no lo convierte ni en traidor, ni en alacrán, ni en colaboracionista, ni en normalizador. Toda la cantidad de descalificaciones de quienes parecieran no tienen argumentos para defender lo que están planteando. Porque el tiempo pasa, Patrick, porque el tiempo pasa. Y yo no soy de los que se anota en creer que hay un salvador fuera del país que va a venir a salvarnos a los venezolanos. Más bien creo que aquellos que apuestan a ese salvador, creo que están en silencio frente a cosas muy graves que están pasando o admitiendo cosas muy graves que están pasando desde afuera. Debilitar el tejido social de los venezolanos, pensar que los venezolanos no podamos vender el petróleo, no se pueda vender el gas, no podamos ser un país que exporte nuestros productos, pensar que eso va a sacar a Maduro del poder es desconocer lo que pasó en los últimos años en nuestro país. Aquello de poner la máxima presión para que haya un quiebre, creo que ya lo vivimos los venezolanos. Y el hecho de disentir de eso no te hace ponerte del lado del gobierno, todo lo contrario, te hace ponerte del lado del venezolano, de la realidad que vive el venezolano. Por eso te hablaba de la economía dolarizada, con un tipo de cambio que ya supera en el mercado paralelo
un dólar más de 100 bolívares, y eso es una tragedia para muchísima gente, para millones de venezolanos en el país. La inflación en Venezuela en el mes de marzo en dólares fue más de 10%. Eso es un golpe muy duro para la familia venezolana y para los ingresos de la familia venezolana. Era sobre... Ya hay insultos contra su persona en los comentarios de YouTube. Mira, Patrick. Y le acusan de romper la unión de la oposición, que estaba unida y que ahora ya no es más unida si usted, que es un peso pesado de la oposición, vota, ¿no? O participa. Patrick, yo creo, mira, los insultos y la descalificación, cuando tú apelas a eso es sencillamente porque no tienes argumento. Y yo lamento mucho que el debate no sea con argumento. Si los que promueven la abstención creen que ese es el camino para generar un cambio político, yo los invitaría a explicar cuál es el plan que tienen, de qué se trata, porque la abstención no es algo nuevo para los venezolanos. Y por eso te hablaba de 3 momentos estelares y muy importantes en la historia de nuestro país estos últimos años. Yo no voy a responder los insultos con insultos, ni la descalificación. Yo creo que cada venezolano es dueño de su voto y yo defiendo que cada venezolano haga democráticamente lo que mejor le parezca. Yo creo que los derechos hay que ejercerlos y los hemos ejercido en otras oportunidades, nos los han robado y eso no significa que renunciemos a ejercerlo. Precisamente creo que lo que más debilita al gobierno es tener que robarse, que es quitarnos algún derecho. Yo cada vez que estamos en una situación como esta, pienso en los que no tienen voz, pienso en los que sufren, pienso en la gente que solamente le queda el voto y que quiere y que cree que ese es un espacio allí que sin riesgos, porque bueno, todavía no han, el voto es secreto y todavía no hemos entrado en que una persona por votar, aquí hay una larga lista de presos políticos y muchos de esos presos además son personas queridas, conocidas, o sea, no son un número y bueno, y parte de lo que hemos tenido que aguantar, yo fui preso político hace, en el año 2004, fui uno de los primeros presos políticos y no me rendí. Y después que salí de la cárcel, seguí como lucha mucha gente, pero siempre con la idea de luchar, no con la idea de resignarse, sino todo lo contrario. Después de tanto luchar, no vamos a seguir. Y yo creo, por eso te digo, yo creo que el voto es un medio, es parte de. El objetivo no es el 25 de mayo. El 25 de mayo es una alcabala que tenemos que pasar para todo lo que viene, porque el país sigue allí, la gente sigue allí con problemas. Y pensar que hasta que no se dé el cambio en el poder no vamos a hacer nada, para mí esa no es una opción. Pero yo respeto a los que piensen distinto y por eso te digo, ojalá el debate fuera con argumentos, no con insultos o descalificación. Creo que es muy obvio lo que está pasando. A veces pareciera que están más ocupados en tratar de mantener el control de la oposición, un sector de la oposición, a hacerle oposición al gobierno. Yo voy a la Asamblea Nacional a ser voz de los que hoy no tienen voz, a defender a los trabajadores, a defender a los pensionados, a defender la economía. Yo me opongo a este gobierno, Patrick, pero también me opongo a cosas que afecten al venezolano. Yo no puedo estar de acuerdo que empresas petroleras norteamericanas o empresas petroleras establecidas, grandes empresas petroleras se vayan de Venezuela. Eso no afecta a Maduro.
Eso es un error pensar que el hecho de que Chevron se vaya de Venezuela, Maduro se va a debilitar. No, Maduro no va a tener problemas ni de gasolina ni de problemas de ingreso. Siempre el gobierno tiene como buscarse una alternativa y lo ha demostrado además. Eso afecta al venezolano de a pie, eso afecta al pensionado que hoy, Patrick, tú que eres extranjero, Venezuela sabes que es un país donde la economía está dolarizada y donde el pensionado hoy gana poco más de $1 al mes. ¿Qué hacemos con esos pensionados? ¿Qué hacemos? Yo les digo, no opinen, quédense callados. No, eso a mí no me parece responsable. A mí lo que me parece responsable es establecer precisamente frente a la realidad que hoy tenemos que hacer. Por eso yo hablaba que yo creo en las negociaciones, siempre que las negociaciones sean en beneficio del país. Por eso yo decía que con el tema de mi habilitación, esto no importa si yo estoy habilitado o inhabilitado, eso no va a cambiar mi posición. Si Maduro me habilita, él tendrá su agenda por qué me habilita o habilita a otro, pero yo tengo la mía y la mía no es la agenda obviamente de quienes están en el poder. Yo quiero que los que están en el poder salgan del poder. Ahora, ¿cuál es? ¿Cómo hacemos para que salgan del poder? No es el qué, es el cómo. Yo creo que el país tenemos que evitar que esto termine cubanizándose o nicaragüizándose. No queremos que Venezuela sea Cuba ni Nicaragua. Queremos que Venezuela sea un país democrático con oportunidades. Y esa es la mente, digamos, ese es el pensamiento al cual yo voy a la Asamblea Nacional. Ahora, yo no voy a la Asamblea Nacional porque, bueno, tengo la aspiración de tener un curul. No, voy allí a defender al pueblo venezolano, a defender mi causa, los más vulnerables, los más pobres. Por eso te decía, me opongo al gobierno, pero me opongo a cualquier medida que afecte al venezolano. Me opongo al trato que se le está dando a los migrantes venezolanos. Me opongo a que le quiten el TPS a los venezolanos que están en los Estados Unidos. Me opongo a que los venezolanos seamos la sopita de cualquier país, llámese como se llame. No, los venezolanos queremos ayuda, queremos vivir bien. Los venezolanos queremos tener un trabajo que sea bien remunerado. Los venezolanos queremos democracia. Ahora, no tengo, o sea, si alguien plantea cómo lograr eso desde la casa o quedándose de brazos cruzados o escribiendo en las redes sociales, pues que lo diga, que lo plantee, que lo defienda, como yo defiendo la participación y el voto en las peores condiciones, en el desafío más grande que hemos tenido en 25 años, Patrick, porque este es el peor Consejo Nacional Electoral que hemos tenido en 25 años. Estas son las elecciones más con peores condiciones en 25 años, incluso peores que las del 28 de julio, eso sí, con el mismo CNE de la elección presidencial, pero son unas elecciones en terribles condiciones. Por eso yo hablo del voto como una manera de reivindicar el sentimiento de cambio, como una manera de decir estamos vivos, aquí estamos luchando, el gobierno no se va a salir con la suya, no le vamos a dejar el camino libre, no le vamos a regalar absolutamente nada a este gobierno. Que se siga el gobierno hundiendo en su impopularidad y bueno, y seguiremos nosotros buscando caminos para que la democracia en Venezuela pueda prevalecer y para que las cosas que hagamos las hagamos bien. Lo dejo hasta ahí. Perdona, solo pues una frase sobre la unión de la oposición. Bueno, Patrick, yo creo que la unidad de la oposición es exitosa y se da la unidad de la oposición cuando la oposición tiene agenda. Pensar que la abstención es una alternativa, después de haberla vivido, es obvio que pensar que lo importante es estar unidos para la nada, yo creo que eso es poco responsable frente a la gente. O sea, pensar que hay que estar unidos frente a lo que está pasando con el tema de la migración, pensar que hay que estar unidos para aceptar y tolerar que venezolanos que no se les da derecho a la defensa sean tratados como criminales
La unidad, yo no creo que está concebida para eso. La unidad es un colectivo, la unidad es una pluralidad. Yo fui candidato de la unidad y siempre bajo la base de que la unidad era algo diverso y plural en lo cual se debatía y se discutía, no se imponía. Yo no estoy de acuerdo que la unidad sirva para estar sin hacer nada. Y por eso obviamente hay un desencuentro que es claro, que es obvio, que es notorio, porque la abstención es obvio que divide la opinión de los venezolanos, no solamente de los partidos políticos, sino la opinión pública de nuestro país, porque así como hay gente que no quiere votar y está en su derecho de no votar, también hay gente que sí quiere votar, y el hecho de votar no lo convierte ni en traidor, ni en alacrán, ni en colaboracionista, ni en normalizador. Toda la cantidad de descalificaciones de quienes parecieran no tienen argumentos para defender lo que están planteando. Porque el tiempo pasa, Patrick, porque el tiempo pasa. Y yo no soy de los que se anota en creer que hay un salvador fuera del país que va a venir a salvarnos a los venezolanos. Más bien creo que aquellos que apuestan a ese salvador, creo que están en silencio frente a cosas muy graves que están pasando o admitiendo cosas muy graves que están pasando desde afuera. Debilitar el tejido social de los venezolanos, pensar que los venezolanos no podamos vender el petróleo, no se pueda vender el gas, no podamos ser un país que exporte nuestros productos, pensar que eso va a sacar a Maduro del poder es desconocer lo que pasó en los últimos años en nuestro país. Aquello de poner la máxima presión para que haya un quiebre, creo que ya lo vivimos los venezolanos. Y el hecho de disentir de eso no te hace ponerte del lado del gobierno, todo lo contrario, te hace ponerte del lado del venezolano, de la realidad que vive el venezolano. Por eso te hablaba de la economía dolarizada, con un tipo de cambio que ya supera en el mercado paralelo $1 más de 100 bolívares, y eso es una tragedia para muchísima gente, para millones de venezolanos en el país. La inflación en Venezuela en el mes de marzo en dólares fue más de 10%. Eso es un golpe muy duro para la familia venezolana y para los ingresos de la familia venezolana. Por lo tanto, yo le apuesto a la recuperación económica de mi país. Yo no le apuesto al contrabando ni a la mafia, porque en la medida que Venezuela salga del mercado petrolero occidental, en la medida que nuestro país tenga que buscar aliados que no son precisamente buenos aliados, eso a quien perjudica es al venezolano de a pie, es al que sufre. Y esa es mi causa. Y yo estoy aquí para defender a la gente, no para defender un sector político ni defender a alguien con poco o mucho poder. Mi posición siempre en esta carrera llena de obstáculos, en esta carrera de servicio público, es servir a la gente y defender a la gente. Y por eso voy a participar el 25 de mayo. No participo por mí, participo para que la gente en este país sepa, que la gente en este país tenga esperanza de que este juego no se acabó, de que aquí vendrán otros escenarios que tenemos que luchar, porque los venezolanos no nos vamos a resignar a quedarnos con este sistema o quedarnos en estas condiciones. En Venezuela quedamos millones de venezolanos que queremos vivir aquí, que queremos seguir aquí, que queremos que este país cambie, y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que este país cambie. Adelante, Saraí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. Sí, quería preguntarle primero si la activación de la tarjeta Unión y Cambio se traduce también en la formación de un nuevo partido político, y también el cómo ve que se vaya a elegir por primera vez un gobernador y diputados para el Esequibo en medio de la controversia que hay con Guyana. Bueno, la verdad, Saraí, que en este momento lo que menos tengo en mi pensamiento es la formación de un partido político. La tarjeta de Unión y Cambio es poder darle a mucha gente, además de la tarjeta de un nuevo tiempo, mucha gente que militaba, que era parte de nuestro partido político, Primero Justicia,
la tarjeta de Primero Justicia está en manos de unos operadores del gobierno de Maduro. Por lo tanto, que además decía en la pregunta de Gaby, esto es del año 2021. O sea, la solicitud de Unión y Cambio y de la Fuerza del Cambio datan desde el año 2021, aunque la tarjeta de la Fuerza del Cambio fue una tarjeta que yo solicité para la elección presidencial del año 2012, porque en el año 2013 fuimos en una sola tarjeta. En el año 2012, en la elección presidencial frente a Chávez, la idea de tener más tarjetas te permitía acreditar más testigos y por lo tanto tener una mayor presencia en todos los centros y mesas de votación. Entonces, con respecto a Unión y Cambio, un paraguas, una tarjeta que nos va a servir para todos los que estábamos en la tarjeta de Primero Justicia, hoy secuestrada y judicializada por operadores del gobierno de Maduro, pues tengamos un vehículo, una tarjeta por la cual enseñar a nuestra gente. Eso no significa que otra tarjeta la excluyamos. Nosotros vamos con la tarjeta de Un Nuevo Tiempo y la tarjeta de Unión y Cambio. Y con respecto a tu segunda pregunta, si me vuelve sobre la segunda pregunta porque me saltó el audio. Sí, sí. ¿Cómo ve que se elija un gobernador y diputados para el Esequibo en medio de la controversia que hay con Guyana, que bueno, justamente ha escalado por eso? Bueno, cuando yo participé y fui y voté con el tema del Esequibo, es porque el Esequibo no es de Maduro y la defensa del territorio de los venezolanos no es algo exclusivo de Maduro. No es que es Maduro el que defiende el territorio nacional y quienes queremos cambio en el país no lo defendemos. Por eso, donde sea, cuando sea, en el espacio que sea, nosotros iremos a defender el Esequibo, porque el Esequibo es de los venezolanos. Esto, lo que no íbamos a hacer, que vale también para el resto del país, es que en cualquier espacio que vaya a haber una elección, que se plantee una contienda, allí, Saraí, vamos a estar. Y por eso nos inscribimos ahí, porque no le vamos a regalar la narrativa ni la defensa del territorio nacional al señor Maduro, porque no es precisamente Maduro el defensor de nuestro territorio, ni el defensor del país, ni el defensor de las condiciones de vida de los venezolanos. Por eso, además del Esequibo, permito un comentario, está el tema de lo que el gobierno viene diciendo con los migrantes venezolanos. Todo lo que Maduro dice que está ocurriendo en El Salvador es exactamente lo que Maduro hace con los venezolanos que están presos por su gobierno en nuestro país. Los presos políticos venezolanos no tienen derecho a una defensa privada. Los presos políticos venezolanos, muchos de ellos aislados, sin tener acceso a que sus familiares puedan verlos. Los presos políticos venezolanos, muchos de ellos no han sido presentados en una audiencia o un tribunal. No se les ha permitido defenderse, no ha habido debido proceso. Fueron encarcelados sin que existiera una sola prueba en su contra, más allá de un chisme con respecto a las elecciones presidenciales del año 2024 y otros presos que tienen más tiempo que el 28 de julio de 2024. Esa es la realidad que está pasando en nuestro país. Y por esos presos políticos, porque muchos de esos familiares de presos políticos se ponen en contacto conmigo y todos al unísono, no como falsamente se quiso decir que el régimen de Maduro les estaba ofreciendo ser candidatos para liberarlo. Eso fue una gran mentira, una ofensa además a la situación que viven los presos políticos, porque eso no era verdad. No les estaban ofreciendo a ninguno nada. Precisamente esos presos políticos son parte de los que piden que nosotros participemos, votemos y sigamos abriendo caminos para que este país pueda encontrar la democracia.
Algunos piensan que la democracia vendrá de una decisión de afuera. Yo soy de los que piensan que la democracia la vamos a rescatar nosotros los venezolanos. A pesar de que tengamos el viento en contra, a pesar de que el gobierno hoy se muestre fortalecido con el uso de la fuerza. Pero yo creo que la base social de este país, que es lo más importante, porque creo y confío en este pueblo, es una base social que quiere que el país cambie. Y por eso esa base social, siempre que tengamos una oportunidad, tenemos que hacer que se exprese. Por eso insisto que es un error la abstención. Ojalá que hoy los que llaman a la abstención se sumaran a la participación. Estoy seguro que si hoy la mayoría de quienes hoy o voces que hoy aupan la abstención se sumaran a este proceso, es probable que el gobierno no hubiera hecho esta elección. Creo que el gobierno aprovecha y por eso adelanta la elección de la Asamblea Nacional, porque hay un sector que llama a no participar y hay otros que llamamos a participar, con aquello de divide y vencerás. Y ahí retomo la pregunta de Patrick. El tema, Patrick, es que la unidad no puede ser para no hacer nada. La unidad precisamente es para hacer. Para eso existe la unidad. Para eso se conformó la Mesa de la Unidad Democrática como una plataforma electoral más que una plataforma programática o de articulación política, porque de siempre han habido diversidad de opiniones, algunas muy disímiles, muy distintas. Ahora, la unidad es para hacer, la unidad es para activar, la unidad es para organizar, la unidad es para luchar. La unidad, en mi opinión, no es para quedarse en las redes sociales escribiendo. Y yo respeto a la gente que expresa su opinión a través de las redes sociales. Por algo tengo redes sociales, también para expresar mi opinión. Pero creo que eso es insuficiente. Creo que con eso no vamos ni a cambiar al gobierno, ni vamos a lograr un cambio político, ni vamos a reivindicar y fortalecer la posición que pudimos lograr en el 2024 votando por Edmundo González, que votamos contra este gobierno, y eso fue posible gracias al voto que hay que seguir y persistir ejerciendo. Adelante, Pedro Pablo Peñalosa. Sí, buenas tardes. Primero, quisiera precisar, ¿existe o no un canal de comunicación entre Enrique Capriles y el gobierno de Nicolás Maduro? Entendiendo que no es un canal que se agote o que se reduce al tema de la habilitación y la tarjeta electoral, sino a temas como el que usted señalaba, por ejemplo, con la liberación de dirigentes políticos que están en este momento presos. Entonces, ¿existe o no ese canal de comunicación para abordar temas también como le acabo de señalar? Luego, usted ha procurado un canal de comunicación con María Corina Machado, ha buscado conversar con ella, usted hacía un llamado por esta vía a que aquellos que llaman a no participar que lo hagan, pero usted ha buscado conversar directamente, plantearle sus argumentos y escuchar de ella directamente cuáles son sus observaciones. Porque también quien puede cuestionarlo diciendo, bueno, como Capriles ahora es minoría, entonces rompe con la unidad, no tiene el apoyo de la mayoría de su partido y entonces decide dar también, abrir su propio camino. Y por último, claramente hay diferencias de fondo de cómo evalúan el momento político. María Corina Machado, Edmundo González mantienen un discurso que habla de la posibilidad de un cambio en el corto plazo. Le pregunto, ¿usted no cree obviamente que haya la posibilidad de un cambio en el corto plazo, apuesta por un cambio más bien al mediano o largo plazo, pensando en un eventual referendo revocatorio o incluso en una elección presidencial? Mira, Pedro Pablo, sobre un canal, retomo lo que le dije hace unos minutos a Gaby antes de que se nos fuera la luz. Precisamente yo creo que hay que abrir canales, porque que el país se quede como está, triple, sería lo peor que nos pudiera pasar a los venezolanos. No es verdad que en Venezuela se recuperó la economía y estamos de fiesta los venezolanos. Cuando tú ves los medios de propaganda del gobierno, focalizan su propaganda, pasó la Semana Santa, y focalizan su propaganda en algunos parques nacionales de nuestro país,
te ponen una cámara en Morrocoy, te ponen una cámara en Los Roques, te ponen una cámara en La Guaira. Si tú sumas toda la gente que estaba allí, ¿cuánta gente es? Muy poca. ¿Cuánto es el costo de vida de un venezolano? De una familia venezolana. $500 puede estar la canasta básica. ¿Cuánto cuesta la vida hoy en Venezuela? ¿Cuánto cuesta vivir en Caracas? Yo estoy ahora en Caracas y la realidad de Caracas es muy distinta a otras zonas del país. Pero en términos del costo de la vida, el costo de la vida en Caracas, quienes vivimos en la ciudad, está absolutamente disparado. No hay una familia que no hable en estos días de cómo cambiaron el costo de los alimentos de hace 2 meses a la fecha. Entonces, ¿qué hacemos los venezolanos? Tratamos de seguir buscando abrir caminos que puedan reactivarse procesos de negociación. Lo que pasa es que algunos creen que las negociaciones son transacciones, es decir, son los operadores del régimen que van y le piden dinero al régimen, el régimen les da dinero y son una falsa oposición. No es nuestro caso. Y por muy de que traten de montar una matriz de opinión, aquí nos conocemos todos. Y triple, esto no es un cálculo de que porque hoy yo tenga una posición minoritaria, entonces un cálculo para ver, oye, yo no vine a la política a eso. No es mi vocación. Tener vocación de poder, pero ¿el poder para qué? ¿Para mi beneficio o para ponerlo al beneficio de la gente? No tenemos 2 días en esto. Ahí hay una hoja de vida, de servicio público. Y la política, hoy estás abajo, mañana estás arriba. Cuando tú me preguntas, María Corina y yo competimos en unas primarias la primera vez hace 13 años, 2012. Y María Corina en esas primarias sacó el 3% o menos, no recuerdo la verdad, pero por ahí era. Y eso significó que yo iba a aplastar a María Corina o la posición que María Corina podía representar. Todo lo contrario, más bien la incorporamos en esa campaña admirable que fue la campaña que hicimos el año 2012. ¿O acaso la gente no recuerda lo que fue esa campaña? Probablemente una de las mejores campañas, no porque yo haya sido el candidato, sino por todo lo que involucró esa campaña. Los jefes de campaña eran todos los que habían sido elegidos sin importar el partido, candidatos a gobernadores, candidatos a alcaldes. Pues tú recuerdas que las primarias no solamente fueron para elegir el candidato presidencial, y no eran para elegir al dueño de la oposición. Yo no era el dueño de la oposición, yo era el capitán de un equipo. Y mi manera de comportarme y mi manera de llevar la oposición era como capitán de equipo. Y en ese equipo también formaba parte María Corina. Porque esta historia no se está escribiendo desde el 2024, 2023, 24 y 25, ¿no? Tenemos... Se volvió a caer. No, pero esto se cae. ¿Ustedes me escuchan? Sí, sí, en vivo. ¿Sí me oyen? Sí, se oye, se oye. Ah, bueno, imagínense ustedes, en cualquier momento se cae otra vez. Segundo apagón que tenemos. Bueno, entonces, te decía, hicimos una campaña incorporando a todos los sectores.
estamos ahora en el año 2025. Cambian las cosas. Cambiaron en el año, tuvimos una primaria en el año 2023, vino la elección presidencial del año 2024 y bueno, estamos en la recta final del mes de abril para entrar en el mes de mayo del año 2025, es decir, ya unos cuantos meses después de la elección presidencial. ¿No creen las personas, aquellos que están en una posición absolutamente constructiva, no los que se les dice vaya, insulte, descalifique, no, la gente que quiere escuchar qué vamos a hacer? Después de meses, yo creo, Pedro Pablo, que es absolutamente necesario hacer un balance de donde estamos. No es verdad que en la elección primaria del 2023 se dio un mandato vitalicio para que María Corina o cualquier otra persona decidiera tomar, ella puede tener su posición y yo se la respeto, pero yo creo que sobre la base de construir el qué vamos a hacer, nadie es dueño de la verdad. Y escuchar que el hecho de que alguien disienta de tu posición, tú lo tildes de traidor, de etcétera, etcétera, oye, yo veo que eso es un error. Porque a veces pareciera que se le hace, es ocupar el tiempo en tratar de destruir personas que no piensan igual, que más bien te están invitando a construir algo que te permita no abandonar el terreno, que precisamente todo lo que lograste, oye, para muchos fue una gran sorpresa el hecho que después de todo lo que pasó en el año 2024, María Corina se mantuviera en la ruta electoral. Oye, qué bueno. Solamente porque nos mantuvimos en la ruta electoral pudimos llegar al 28 de julio. Si no, no hubiéramos llegado. O sea, si hubiera hecho lo mismo que se hizo en el pasado, jamás hubiéramos tenido el 28 de julio, pero se mantuvieron firmes. Ahora, nosotros fuimos a la elección presidencial triple el 28 de julio con un CNE que presidía Elvis Amoroso, con 2 candidatas inhabilitadas. Y sin embargo nos mantuvimos en la lucha porque más allá del resultado era qué representaba para el país poder expresarse el 28 de julio contra el peor gobierno de la historia. Ese sentimiento de cambio se acabó. Esa necesidad de cambio se acabó. O sencillamente, como dicen algunos, bueno, es que se participa cuando el candidato es fulano y no se participa cuando el candidato es otro. Entonces, el personalismo le ha hecho muchísimo daño a la oposición democrática, a Venezuela, no solamente a la oposición, a quienes queremos un cambio, a Venezuela. Entonces, mira, Triple, no se habrá conversado, no será por mi culpa. Yo no estoy en esto tratando de ver cómo se logra un curul. Yo lo que estoy en esto es tratando de que este país no termine siendo Cuba o Nicaragua. Cómo evitar que esto termine imponiéndose un régimen impopular donde los venezolanos al final se acabó el voto, se acabó todo, y yo creo que hemos dado testimonio los venezolanos de resistencia, de resiliencia, y bueno, y hay que persistir porque nos toca persistir. Ojalá las cosas se hubieran dado de otra manera, el tema es que no se dieron de esa manera. Y hay que nadar contra la corriente. Yo no creo que se trata de hacerlo popular, se trata de hacerlo correcto
y creo que precisamente el desafío del liderazgo político es hacer lo correcto y explicarle a la gente por qué hay que hacer esto. Ojalá María Corina también lo hiciera y no quedarnos esperando a ver si el presidente de los Estados Unidos nos resuelve este problema, porque creo que hasta ahora todas las señales que ha dado es todo lo contrario, es que precisamente nos han agarrado a los venezolanos como de sopita por parte de la nueva administración en los Estados Unidos. Oye, no sé si tenemos, porque la señal brinca. ¿Ustedes me oyen? Sí, se oye. Ok, bueno, porque mi señal es intermitente. Me queda Pero se Mayela. escucha. Me queda Mayela Armas de Reuters. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Quería hacerte varias precisiones en relación al tema de la parte electoral. Y quería saber, uno, en materia de expectativa de participación, porque dado lo ocurrido el 28 de julio, ¿cuáles son, o si ustedes tienen alguna medición de cuántas expectativas puede haber de participación? Segundo, ¿cómo está el tema de la organización? Porque si vas a un proceso electoral como este, que es asamblea y a su vez gobernadores, ¿cómo está la organización? ¿Cómo está el tema testigos? ¿Cómo está el tema de miembros de mesa? Porque obviamente todo proceso electoral requiere este tipo de organización. Y lo tercero es en relación a, por ejemplo, expectativas de ustedes en la Asamblea Nacional. ¿Cuánto es lo que ustedes estiman que puedan llegar a alcanzar como cantidad de diputados dentro de la Asamblea? Tomando en cuenta que al final son casi 500 personas, más de 500 personas entre titulares y suplentes. ¿Cuánta es la expectativa que ustedes tienen de cantidad de diputados que puedan incorporar a la Asamblea Nacional? ¿Y qué posición van a tener en relación a que, basado en la participación, ustedes pueden llegar a ser una minoría y el oficialismo igual va a seguir haciendo y tomando las decisiones que ellos quieren? Y lo otro es, insistiendo un poco con lo de la negociación, y le comentaste a Pedro Pablo, que dices que hay que abrir canales, pero esos canales ya se han comenzado a abrir. ¿Ha habido algún inicio, algo incipiente? Gracias. Bueno, voy con lo último. Ojalá se abrieran los canales formales para poder, como decía a Pedro Pablo, que este país no se quede así. Es decir, el poder atrincherado en el poder y la oposición democrática y los venezolanos que queremos cambio, pasar a entrar en la desesperanza y en la resignación. Es obvio que la línea dura es la que se ha impuesto en los últimos tiempos en el régimen. Incluso yo creo que hay algunos que tienen una posición menos extrema. Creo que habrá gente a lo interno, es la percepción que tengo de que hay gente a lo interno que también se pregunta si el futuro de Venezuela es el presente. Porque el presente no es precisamente algo que augura, sino todo lo contrario. El país no va bien. El país, la crisis económica y social, que en algún momento había como un viento, los venezolanos emprendiendo, la gente muy concentrada en términos de su trabajo, de tratar de que el país se recuperara económicamente, tratar de, un país petrolero, tratar de recuperar el mercado, no volver a los tiempos cuando el petróleo se contrabandeaba. Hay Tarek El Al-Zaimi, que es el preso más emblemático que tiene el gobierno de Maduro, durante plena pandemia fue señalado por el propio gobierno de la desaparición de más de 20.000 millones de dólares. Es decir, en la medida que Venezuela se sale del mercado petrolero occidental, pasa nuestro principal recurso a ser contrabandeado. Es decir, ahí ganan los mafiosos y los contrabandistas. Perdemos los venezolanos. Entonces,
ojalá que, porque el 25 de mayo, repito, no es el objetivo, pero es la elección de la Asamblea Nacional, que no es cualquier cosa, que ya además una situación similar la vivimos en el 2020, muchos de ustedes lo recuerdan, porque además con algunos de ustedes conversaba de que era un error regalarle al gobierno la Asamblea Nacional del año 2020, cosa que hicimos, porque además allí no hay oposición, esos son una suerte de marionetas, de títeres que están allí, aplauden a veces más al gobierno que los propios diputados del gobierno, eso es lo que hay, es decir, el pueblo venezolano no tiene voz en esa Asamblea Nacional, pero bueno, allí como instancia tan importante por lo que representa la Asamblea Nacional, esto permita que se abran canales para buscar soluciones en nuestro país. Esto es un proceso, ojo, yo les he dicho desde el minuto 1 de esta conversación y se lo he dicho en el minuto 1 de quienes están organizándose en todo el país, con todo en contra. Esto es un proceso extremadamente difícil el que tenemos por delante. Y ahí voy, Mayela, con tu pregunta en términos de organización. Nada fácil lo que tenemos por delante. Nada fácil, pero es lo correcto. Y lo más fácil sería pasar agachado, quedarse callado, no hacer nada, dejar que se siga esto debilitando la posición con la cual no tenemos hoy coincidencia, porque cuando yo veo los niveles de participación, de acuerdo a los estudios de opinión serios que he visto, son unos niveles de participación que todavía no están en los niveles tradicionales de una elección regional, poco atractiva, porque las elecciones regionales y municipales no son elecciones muy atractivas en nuestro país, lamentablemente. Digo lamentablemente porque hay que ver la importancia que tiene un municipio y un estado en términos de la calidad de vida de la gente, en términos de la defensa de las condiciones de vida de la gente, y la Asamblea Nacional, que tampoco tradicionalmente es una elección atractiva. Y los niveles de participación que he visto rondan. Pero eso no es para sentirse optimista o para regodearse con eso. Todo lo contrario, más bien para entender el desafío que hay de los propios venezolanos que estamos desentusiasmados, absolutamente apáticos con el tema, no hay clima electoral, esto es una elección totalmente anticlimática. O sea, no está en el boca a boca de la gente este proceso del 25 de mayo, pero es lo correcto participar, es el deber ser participar, es usar el voto para reivindicar lo que durante tantos años hemos construido, esa mayoría, en mi opinión, cada juego tiene que expresarse. Creo que cada vez que hemos avanzado y después nos encontramos después de lo que hace el gobierno, nos encontramos con un evento electoral y decimos no, bueno, retrocedemos. Y yo creo que después de todo lo que se logró el 28 de julio, retroceder es un mal cálculo. Creo que hay que más bien persistir, perseverar, a pesar de que es extremadamente difícil. Y sobre esa base de lo difícil y el desafío, no se trata si vas a tener 200, 100, 50. Se trata de participar y votar para hacerte sentir, para que tu voz como venezolano se sienta, para ir allá a tu centro de votación a decirle a este gobierno que no lo quieres, para decir que quieres cambio, para decir que quieres vivir mejor, para decir que tú no te rindes, que no le vas a dar el camino libre a este gobierno, que este gobierno no quiere que participemos. Y esa es la realidad. Hay gente que dice, bueno, que el gobierno le facilitó, el gobierno nos facilitó, el gobierno nos ha puesto todos los obstáculos, todos, uno y otra vez. Todavía al día de hoy ponen obstáculos. ¿Para qué? Para que renunciemos, para que tiremos la toalla, para que no luchemos. Y eso no va a pasar. Nosotros vamos a luchar, nosotros vamos a persistir,
Nosotros vamos a esa Asamblea Nacional, o yo voy a esa Asamblea Nacional a defender lo que he defendido durante toda mi vida, que es el pueblo venezolano. A eso voy a la Asamblea Nacional, a defender la democracia, a defender a los trabajadores, a defender a los educadores, a defender a los pensionados, a defender la democracia, que hoy no hay nadie que la defienda en el seno de la Asamblea Nacional. Entonces, bueno, conclusión, yo no estoy participando por el hecho de una candidatura. Yo fui diputado hace 26 años, fui diputado. El presidente más joven, y lo digo con mucho orgullo, por una generación, el presidente más joven de la Cámara de Diputados en la historia democrática del país. Y no era una cosa personal, era una bandera, y esa bandera está allí. Y esa bandera hay que defenderla en cualquier parte. Yo no tengo esa vocación, pero la asumo porque es mi responsabilidad. Porque no puedo decirle a otros que vayan al frente si yo no estoy dispuesto a ir al frente. Yo tengo que ponerme al frente, como otros se ponen al frente. Como ha habido venezolanos que se ponen al frente en cada uno de esos 24 sitios de nuestro territorio. Como vemos a Juan Requesén, y con esto termino, si hay alguna pregunta más para responderla, como vemos a Juan Requesén, que estuvo 5 años preso, 5, y hablo del caso de Requesén, porque es candidato a gobernador en el estado que yo tuve el honor de servir, que nunca perdimos una elección. Y ahí está Requesén, como testimonio de lucha, como testimonio de resistencia. ¿Qué hubiera sido para Requesén después de 5 años de cárcel? Haberse ido, haber dicho hasta aquí llegué, no, ahí está. Eso es un ejemplo, como hay millones de venezolanos todos los días desde su espacio resisten, trabajan y luchan por este país. Y a eso no los podemos dejar solos. Como hay venezolanos pasando roncha afuera. A mí me impresiona desde el liderazgo, desde las voces de colegas de ustedes, que principalmente están desde afuera diciéndonos a los que estamos aquí adentro lo que tenemos que hacer. Ya va un momento, es que yo sigo aquí, como seguimos millones de venezolanos luchando. El hecho de seguir aquí no somos menos. O sea, no somos menos que los que desde afuera hacen su trabajo. Todo lo contrario. O sea, aquí queda muchísima gente y no puede ser que el futuro sea el presente. No, hay que luchar por el futuro. No nos lo van a regalar. Y esto, les repito, es una elección contra la corriente, en las peores condiciones, pero lo correcto en función de del venezolano de a pie, de la gente, es luchar y es dar la pelea. Sí, Enrique, yo quería hacerte una pregunta más y era, tú hablabas de que Nicolás Maduro tiene su agenda y tú tienes tu agenda, pero ¿no crees tú que como se han dado las cosas de cara al 25 de mayo y habiendo vivido lo que se vivió el 28 de julio, los seguidores de la oposición no puedan pensar que tu agenda y la agenda de Nicolás Maduro están coincidiendo en un punto para de alguna manera no hablar de lo que ocurrió el 28 de julio? Mira, Gaby, yo fui protagonista, al igual que millones de venezolanos, del 28 de julio. No solamente votando, sino además poniendo todo lo que podía para que Edmundo González ganara las elecciones y para que pudiera haber un cambio, digamos, una alternancia en el poder, para que no ocurriera lo que ocurrió. A mí me parece bastante mezquino de algunas voces de pretender hablar del 28 de julio como si el 28 de julio le perteneciera a un grupo. No, el 28 de julio le pertenece a todos los venezolanos que fueron y votaron. Y votaron por un cambio. El 28 de julio está en la memoria de todos los venezolanos, de todos.
Aquí nadie ha pasado la página el 28 de julio. Aquí nadie le ha dicho a la gente, mire, olvídese de eso. Nadie le ha dicho eso. Pero pasa el tiempo, Gaby, y no pasa nada. Y pasa el tiempo y hay cosas que están dándose que a mí me parece que son muy... La gente no votó por eso el 28 de julio. La gente no votó el 28 de julio para que a los venezolanos, otra vez al país, volviéramos al tema de la máxima presión para todo, sobre todo con el tema petrolero. La gente no votó por eso. La gente votó por un cambio. La gente votó para estar mejor. Y yo no estoy de acuerdo de pedirle a la gente más sacrificio. Hasta que algún día el gobierno decida reconocer lo que el propio gobierno decidió robarse. Entonces, yo creo que hay que hablar con la verdad. Y la verdad parece que todos los días sale a flote, que es que pasa el tiempo y no pasa nada. Y para mí la alternativa de no hacer nada nunca la he considerado una alternativa. Hay gente que dice, bueno, pero es que se decidió no participar. ¿Y dónde se decidió no participar? O sencillamente se comunicó no participar. Hay gente que habla de eso y en el pasado, cuando se había decidido participar, decidieron abstenerse. Y nadie los llamó traidores, ni los votó, ni nada, ni los excluyó. Entonces yo creo que la salsa que es buena para el pavo es buena para la pava. Es decir, yo creo que la unidad es buena cuando la unidad plantea alternativa, pero la unidad como chantaje, sencillamente para no hacer nada, no creo que es algo responsable con la gente, sobre todo con los que lucharon para ganar el 28 de julio, con los que están presos, con los que están perseguidos, con toda la gente que sufre en este país la crisis económica y social. Y por eso la alternativa de no hacer nada, respetando al que no quiera hacer nada, para mí y para otros, no es una alternativa válida. Por eso yo voy a participar y voy a votar, pero no me quedo en el 25 de mayo. Me quedo en la búsqueda de seguir organizando para lo que viene, para enfrentar la reforma constitucional si pretenden violentar los derechos democráticos de la gente, para ir a la Asamblea Nacional si alcanzamos llegar a la Asamblea Nacional, para ser la voz de los que hoy no tienen voz, para seguir abriendo canales de negociación, para negociar, no para favorecer a algún político o algún grupo político, para negociar, para favorecer que este país pueda encontrar una solución, para que este país pueda tener alternancia, para que este país pueda recuperar el derecho sagrado a elegir, que hoy está golpeado, maltrecho. Por eso yo digo que esto es un instrumento de resistencia, más allá del tema de elegir, porque Maduro se robó las elecciones. Y yo sigo creyendo que es mejor usar ese derecho, como está la historia llena de ejemplos de cuando en regímenes autoritarios se usa el voto, cuando en dictadura se usa el voto para desafiar, para generar un hecho político que genere otros hechos políticos, con la herramienta que le queda a un pueblo desarmado y con profunda vocación democrática, porque este es un pueblo con vocación democrática y amante de la paz. Y por eso creo que hay que votar, y hay que votar todas las veces que podamos para seguir persistiendo en nuestro sentimiento de cambio hasta que llegue ese cambio. Y ese cambio, en mi opinión, hay que irlo buscando paso a paso, ir abriendo caminos democráticos hasta que podamos tener el cambio democrático por el cual hemos luchado durante tantos años. Porque yo sí creo que en Venezuela puede haber cambio democrático si hacemos las cosas bien, si no retrocedemos, si persistimos en nuestra vocación democrática y en el ejercicio y la defensa de nuestros derechos. Esa es mi humilde opinión. Bueno, muchas gracias a todos.
Muy bien, hemos escuchado entonces a Capriles, quien ha dicho que él está para defender a la gente y ha defendido también su postulación. Capriles insiste en llamar al voto y pensar que la abstención es una alternativa, es pensar en que lo importante es estar unidos, ¿no? Entonces el ex candidato presidencial Enrique Capriles ha defendido de esta manera su postulación como diputado al Parlamento de Venezuela y ha solicitado votar en las elecciones del 25 de mayo en medio de un llamado a boicot por parte de la principal coalición opositora, quien dice que no se debe ir a votar. María Corina y Edmundo González, por su parte, dicen no se debe ir a votar hasta que se respete la votación del 28 de julio, en el que la oposición demostró que Edmundo González Urrutia fue quien ganó la elección presidencial. Sin embargo, Capriles dice: yo voy a la Asamblea Nacional a ser la voz de los que hoy no tienen voz, a defender a los trabajadores, a defender a los pensionados, a defender la economía. Yo me opongo a este gobierno, pero también me opongo a cosas que afectan al venezolano, dijo en esta rueda de prensa virtual. Como hemos podido observar, tuvo un pequeño corte. ¿Por qué? Porque se le fue la luz a Capriles. Lo que pasa el venezolano de a pie, que a cada momento se va la luz. No hay que votar como un acto de resistencia, de lucha, insistió el opositor. El voto de hoy en Venezuela sabemos que no elige, pero es un instrumento para hacer sentir vivo el sentimiento de cambio, añadió, ¿no? Entonces, recordemos que Capriles llegó a ser el diputado más joven de Venezuela, con solo 25 años, fue parlamentario en varios periodos, el último hasta diciembre de 1999, ¿no? Entonces, el dirigente mostró además su desacuerdo con las sanciones de Estados Unidos a Venezuela y dijo que es un error pensar que eso debilitará a Maduro. Otros dirigentes, como el actual gobernador del petrolero estado de Zulia y también ex candidato presidencial Manuel Rosales, se presentará en las elecciones de mayo también para buscar su reelección. Déjame saber en la cajita de comentarios, ¿crees que Capriles traicionó a la oposición? ¿Crees que es un alacrán? Te leemos en los comentarios. Muy bien. Esto es todo por mi parte, muchas gracias a todos los que se conectaron. Recuerden, somos el Búnker Digital, tu lugar seguro de información. Excelente fin de semana a todos. Nos vemos en un próximo video.